Buenas tardes para todos, bienvenidos a las sesiones octava y novena del curso de Constitución Política que hemos venido tratando a lo largo de estas sesiones, que precisamente culminan en el día de hoy. Vamos a ver la dimensión dinámica de la parte orgánica de la Constitución. Habíamos comentado, y espero que eso quedara claro, que la dimensión estática se refería a la estructura del Estado colombiano, que es lo que vimos en las sesiones anteriores. Ahora vamos a ver la dimensión dinámica, es decir, cómo actúa el Estado colombiano, de qué manera el Estado ejerce sus actividades, cómo cumple con sus tareas. Y para eso vamos a ver, en primer término, la sesión octava, lo correspondiente a los medios y la responsabilidad de la administración pública, cómo se conforma la administración pública en primer lugar, es decir, cómo sucede que un particular se convierta en funcionario público, cómo se recluta en el Estado colombiano a los servidores públicos. En segundo lugar, hablaremos de las medidas que adopta el Estado para ejercer las funciones públicas. Me explico, los actos administrativos y los contratos estatales, que es lo que voy a destacar en este espacio. Luego veremos la seguridad, el orden público, la fuerza pública y los estados de excepción. Y luego hablaremos de las relaciones internacionales. Con esto daremos por vista la sesión octava. La novena, para no extender el video, se tratará en otro material audiovisual. Bien, iniciamos. La administración pública tiene que operar, tiene que actuar por medio de personas, como es evidente, personas naturales que se incorporen al servicio público. De otra manera no habría manera de prestarlo. Y esto se hace a través de las modalidades de incorporación al servicio público que contempla la Constitución Política. Creo que en una sesión, en la introducción, más bien a las sesiones 6 y 7, les había enviado un video sobre esa materia. Bien, para sintetizar, digamos que en el Estado colombiano las personas ingresan al servicio público o se vinculan de alguna manera con el Estado a través de las siguientes modalidades. Primero, como trabajadores oficiales, que es un régimen especial, y luego como servidores públicos, que lo voy a explicar más adelante. Bien, salgamos de paso de los trabajadores oficiales, que es el concepto más simple, el más elemental, que es más cercano para todos ustedes. El trabajador oficial simplemente es una persona que se vincula con el Estado mediante un contrato particular, es decir, como si fuese un ente privado, como si el Estado actúa como si fuera un ente privado, como si fuera un almacén que contrata a un trabajador. Y esto es así porque los trabajadores oficiales normalmente son contratados por las entidades descentralizadas por servicios. Estamos hablando entonces que los trabajadores oficiales normalmente son el personal de servicios generales, los vigilantes, personas que cumplen tareas operativas, técnicos, auxiliares, entre otros, que se vinculan a universidades, a establecimientos públicos de otro orden como los hospitales, etcétera, que cumplen una tarea puntual. Son trabajadores oficiales, entre otras cosas, uno puede observar que cumplen una tarea, digamos, de orden auxiliar o técnico, que es muy importante, pero que propiamente no está relacionada en sí misma con el ejercicio de la función pública en estricto sentido, y por eso se permite que la contratación de estas personas se haga como si fuese un contrato de trabajo del sector particular, un contrato laboral ordinario, que es lo que ustedes van a ver en sus clases de legislación laboral. Hay otras formas de ingresar al empleo público o al servicio público, y es la de los empleados públicos. Aquí vamos a encontrar 4 clases de acceso o de formas de acceder al empleo público. Son los cargos de elección popular,
los de carrera administrativa, los de libre nombramiento y remoción. Bien, entonces, digamos, 3 maneras de acceder son las que voy a destacar por ahora. En los de elección voy a distinguir 2. Los voy a separar, el texto los trata separados, pero vamos a juntar estas ideas. Hay funcionarios públicos que son elegidos, no elegidos popularmente, que es el caso del voto, alcaldes, gobernadores. Eso es una categoría que ya vamos a tratar. Hay funcionarios como el fiscal general, como el contralor, como el procurador, entre otros, que su nombramiento se hace por un periodo institucional y son elegidos al efecto, bien sea por el Congreso de la República, por la Corte Suprema de Justicia, por los organismos que la Constitución establece para que cumplan con esa tarea, por los concejales en el caso de los personeros. Ellos son servidores públicos por elección. Ahí viene una segunda subcategoría, el texto lo trata como una categoría aparte, por eso al inicio habla de 4 formas, y son los de elección popular. Esos son los que también conocemos, o más bien, esos son los que conocemos más ampliamente, porque con ellos tenemos mayor relación. Estamos hablando de los concejales, alcaldes, gobernadores, diputados, el presidente y los congresistas, que cada 4 años son elegidos por la ciudadanía en comicios electorales. Sobre eso, digamos, no hay ningún inconveniente, y de hecho, por eso trato ambas categorías de conjunto, de consumo. En ambos casos, tanto en los funcionarios de elección, como el procurador o los personeros, etc., como en los de elección popular, simplemente se trata de servidores que cumplen una tarea institucional por el periodo de tiempo que señala la ley, ordinariamente es de 4 años. En el caso de los magistrados de las altas cortes, al día de hoy, pues también tienen un periodo institucional fijado, y así ha sido establecido por la Constitución y la ley. Ellos también entran en esa categorización que mencioné de servidores públicos por elección. Bien, viene la segunda categoría, que es la más importante de todas, los que ingresan por carrera administrativa. Entonces, es el principio general de acceso al empleo público. El Estado colombiano pretende, procura que la mayoría de las personas ingresen por méritos, es decir, por superar un concurso público al que se presenta cualquier ciudadano con el fin de acceder a un cargo del Estado. Algunos de ustedes posiblemente, esto lo había preguntado antes y me dijeron que sí, algunos concursaron en la convocatoria 437 del departamento del Valle del Cauca, por cuya virtud hace pocos meses se nombraron servidores públicos en alcaldías, hospitales, universidades, entre otros. Esa es una buena opción para ustedes. Miren en la página de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Es una página que ustedes deben consultar con frecuencia, porque normalmente se abren convocatorias. Hay otras instituciones que también promueven convocatorias internas, que también son entidades públicas, como Ecopetrol, por ejemplo, que indudablemente, seguramente tiene buenas vacantes de reclutamiento para el perfil que tienen ustedes. Continúo. El principio general es el mérito. Si en la ley o en la Constitución o en el decreto de que se trate no se dice cómo se provee un cargo, debe someterse al mérito. Es el caso de la rama judicial también, de la Fiscalía. Los servidores públicos que ingresan allí deben hacerlo por mérito. En caso de que haya un puesto, por ejemplo, de un maestro de una escuela rural, en el que no haya concursado nadie haya superado las pruebas, o nadie haya accedido o haya optado más bien por ocupar ese cargo, se abre una opción, y es la de hacer nombramientos en provisionalidad. Entonces, esta, digamos que es una modalidad derivada de la carrera administrativa, cuando no se puede nombrar en propiedad
o sea, por carrera administrativa, un servidor público en un cargo determinado, ese cargo se suple en provisionalidad por necesidad de servicio con otra persona que tenga las condiciones, que tenga el perfil adecuado para llevar a cabo esta labor.